A nombre de CETIS Universidad, sean todos ustedes muy bienvenidos a nuestro primer webinar de esta sexta temporada de negocios extraordinarios. Esta es una iniciativa de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad Campus Mexicali. Este primer webinar se denomina ¿Tengo lo necesario para utilizar la inteligencia de negocios? Este webinar está dirigido a todas aquellas personas que buscan emprender, que han emprendido o poseen un negocio que tiene el potencial de convertirse en un negocio extraordinario. Les comparto la mecánica del evento. Les solicitamos que realicen sus preguntas desde el chat o directamente en el área de preguntas y respuestas para compartirlas con nuestro expositor al final de su exposición. De la misma manera, les estaremos compartiendo una liga para que nos apoyen respondiendo una breve encuesta. Ahora, me permito invitar a la doctora Paulina Vargas, directora de la Escuela de Administración y Negocios, para que nos apoye con la presentación de nuestro invitado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctora Salgado, por esta amable introducción a lo que es nuestro webinar. Bienvenido, Bruno, bienvenido a toda la audiencia que nos está haciendo el favor de escucharnos. La verdad es que nos sentimos muy honrados de arrancar esta nueva serie de episodios de este segundo ciclo escolar. Y bueno, la verdad es que grata de presentar a nuestro invitado. Bruno Armando Ruiz es un profesional en el sector de negocios especializado en inteligencia empresarial, análisis de datos y transformación digital. Con formación en ingeniería mecánica y una maestría ejecutiva en administración de negocios, ha desempeñado roles claves en empresas internacionales como Accenture y Safran Electronics Defense, donde ha desempeñado y liderado proyectos de mejora de KPIs, automatización de reportes y desarrollo de herramientas analíticas. Su dominio de tecnologías como SQL, Power BI, Azure y Finton le ha permitido diseñar soluciones efectivas para la toma de decisiones estratégicas. Además, como consultor independiente, ha apoyado a pequeñas y medianas empresas en la migración a servicios en la nube, arquitectura de soluciones y desarrollo de software personalizado, incluyendo licenciamiento y capacitación. Su participación en proyectos de implementación de ERP y desarrollo de aplicaciones como Aper Spark demuestra su capacidad para integrar tecnología avanzada en entornos empresariales complejos. Bruno destaca por su enfoque práctico, visión estratégica y habilidad para traducir datos en acciones concretas que generan valor. Su trayectoria refleja un compromiso con la innovación, la eficiencia operativa y el crecimiento sostenible de las organizaciones. Bruno, encantados de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Paulina, por la presentación. Muchas gracias a todos los participantes que están aquí. Muchas gracias. Y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes para presentar este tema tan interesante y tan importante, ¿no? Ok, pues empecemos con el siguiente tema. ¿Tengo lo necesario para utilizar la inteligencia de negocios? Ok, déjenme les comento. Esta presentación o este tema que vamos a ver habla de lo que nosotros necesitamos para llegar a utilizar la inteligencia de negocios de una forma apropiada, acertada y de la forma correcta. ¿Ok? Todos sabemos que la inteligencia de negocios es fundamental para la toma de decisiones y es ahora sí que un eslabón fundamental en toda organización de gran volumen, ¿no? O de alto nivel. Entonces, estos puntos o esto que vamos a ver a continuación va a ser para nosotros poder saber si tenemos lo necesario y en caso que no tengamos lo necesario, cuáles son los pasos que yo tengo que utilizar o qué necesito tener yo como organización para empezar a utilizar la inteligencia de negocios, ¿no? Ahora, antes de cualquier cosa, vamos a empezar con Business Intelligence o inteligencia de negocios, ¿no? Aquí haciendo referencia a uno de los autores más importantes del 2025, ChatGPT, le preguntamos rápido qué es la inteligencia de negocios y nos comenta que la inteligencia de negocios es un conjunto de tecnologías, procesos y herramientas que permiten convertir los datos de una empresa en información útil y conocimiento para tomar mejores decisiones. Me gustó mucho este significado, esta explicación,
porque nos está mencionando que la inteligencia de negocios no es nomás un departamento, no es nomás una metodología. Ya nos está diciendo que son tres cosas fundamentales. Tecnologías, quiere decir que va de la mano con el desarrollo de nuevas tecnologías o con el utilizar tecnología de último, pues ahora sí, de última generación o también de muy buena calidad. Tenemos procesos, quiere decir que ya estamos hablando de una estructura formal como tal en alguna organización. Quiere decir que ya tiene métodos, tiene fundamentos que nos van a permitir a nosotros desarrollar actividades y herramientas. Nosotros tenemos los tres pilares más importantes para poder ahora sí que trabajar algo que es tecnología, proceso y herramienta. Y por último, este concepto nos dice que nos permite convertir los datos de una empresa en información útil. Ese es el concepto en lo que muchas veces todos queremos llegar, todos queremos ay, quiero convertir información en algo útil, quiero agarrar datos y poder transformarlos y tenerlos en información o en reportes. Pero si no tenemos ni tecnología, ni procesos, ni herramientas, no tenemos los fundamentos que necesitamos y que de hecho ese es el tema de tenemos lo necesario para poder utilizar la inteligencia de negocios. ¿Ok? Ahora, esta foto que ven aquí a continuación, yo la miré en LinkedIn hace unos, yo creo que 2, 3 años, ¿no? Y me encanta cómo nos demuestra 5 pasos o 5 etapas que nosotros tenemos en todo negocio, en toda empresa, y que nos puede decir muy claro, ahora sí que cuáles son los pasos que tenemos que tener o la madurez en la que vamos trabajando para poder tener inteligencia de negocios, ¿no? Cuando todos dicen inteligencia de negocios, todos ya están pensando, no, que los gráficos, que vamos a poner una barra de pastel, vamos a poner unos funnels, vamos a poner, ay, que los filtros, sí, pero ese es el paso 5 o inclusive el paso 4 para nosotros poder llegar a ser lo que nosotros entendemos como inteligencia de negocios, que son los gráficos, que son los dashboards, nosotros tenemos que pasar primero de tener los datos, ahora sí que como tal, ¿no? Tener los datos como tal, tener los datos estructurados, tener un análisis de datos, un proceso de extracción, de transformación. Y por último, ahora sí que la cereza del pastel es la visualización. Pero todavía el paso adicional que hace a la inteligencia de negocios útil es no solo tener los gráficos. Un gráfico puede ser muy bonito, pero si no tiene esos puntos críticos, si no tiene ese conocimiento, ese entendimiento de los datos para ponerlos de una forma gráfica y que sea digerible y entendible, nosotros no vamos a estar proporcionando información útil. Vamos a presentar información bonita en un gráfico muy bonito con la última tecnología, pero si no entendemos lo que queremos presentar, y por eso el punto 5 me gusta, contando historias, si no estamos contando la historia de la forma correcta, pues no vamos a estar contando nada, ¿no? ¿Ok? Entonces, en base a esta foto con 5 pasos, yo trabajé estos 5 pasos de forma detallada, ¿ok? Vamos a ver a continuación estos 5 pasos a detalle con lo que viene siendo toda la posibilidad de una empresa de poder empezar a utilizar estos pasos o poder adaptar su negocio e inclusive el saber si vamos por el camino adecuado, ¿ok? Empecemos con el primero, datos. Cuando nosotros hablamos de datos, y antes de presentar aquí lo que tenemos, cuando nosotros hablamos de datos, nosotros estamos hablando de información que puede estar en cualquier formato, ¿ok? Nosotros estamos acostumbrados a decir, ay, pásame el Excel, el reporte de ventas está en Excel, pero cuando estamos en una organización de mucho más volumen, un Excel no va a ser suficiente. Vamos a empezar a tener sistemas, vamos a empezar a tener el sistema de nómina, sistema de facturación, sistema de envío, sistema de logística, sistema de CRM. Y todos estos sistemas nos van a arrojar datos en diferentes tipos de formatos. Algunos formatos más comunes son los CSVs, que los podemos abrir en Excel, pero son completamente diferentes. Tenemos los TXTs, que también son hasta cierto punto parecidos a los CSVs,
a nivel de cómo están diseñados. Tenemos otros archivos a lo mejor no tan conocidos, que son los archivos de tipo Parquet, que de hecho más adelante vamos a ver este tipo de archivo, cómo se utiliza. Pero en fin, nosotros cuando tenemos datos en una organización y el primer paso que nosotros debemos saber es cuáles son los tipos de formatos que yo manejo. Actualmente yo tengo un cliente que manejamos una integración con sistemas de rastreo de unidades. Y el primer punto que conversamos al momento de ver las plataformas fue los formatos o los extractos en qué formatos nos los comparten, ¿no? Al final, todas las plataformas, son 6 plataformas, nos manejan CSV, una nomás nos manejaba Excel. Pero al final, el que todos manejaran un tipo de formato específico como el CSV no es casualidad. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de formatos o de archivos CSV, y muchas veces no sé si les ha pasado que a lo mejor ya están en el tema o conocen a alguien que es de inteligencia de negocios que les dice, ay, pásamelo en CSV. El CSV es un tipo de documento, un tipo de archivo que se le conoce como de texto plano. Quiere decir que el CSV no contiene más información más que la información de los datos que tú tienes. Un CSV, si tú lo abres con bloc de notas, te van a aparecer los datos separados por una coma, que de hecho el término correcto de CSV es comma separated value, que viene de valores separados con coma. ¿Cuál es la diferencia de un CSV a un Excel? El Excel viene con metadatos como fuente, puede venir con imágenes, lo cual no es ningún impedimento para analizar datos, pero al momento de nosotros llegar al paso 3, que es análisis de datos, nosotros vamos a estar hablando de volúmenes inmensos. Estamos hablando y es un número regular, miles o inclusive millones de archivos que tenemos que procesar. Entonces imaginen que tenemos que procesar archivos con fuentes, con tamaño de letra, con diferentes tipos a lo mejor de cosas extra que yo no necesito. Entonces ahí es cuando los formatos CSV, TXT o Parquet son muy útiles, ¿no? Ahora, dentro de los tipos de datos, no nomás vamos a tener archivos. Ya estamos hablando de cosas más avanzadas. Vamos a tener nosotros algo denominado como APIs, que las APIs son interfaces web, las cuales nos permiten a nosotros extraer información directamente desde la base de datos sin necesidad de tener acceso a la base de datos. Entonces, nosotros ya estamos hablando de 5 tipos de archivos diferentes: CSVs, Excel, TXTs, Parquets, APIs, y el poder tener toda esta diversidad de archivos nos da a nosotros una posibilidad y un dinamismo de poder utilizar el formato que mejor se nos adapte, ¿no? Ahora, como dato curioso, y no sé si alguien ya lo sabía, si alguien ya lo sabía, eh, ahí lo comentan. Si alguien no lo sabía, ahí guarden el comentario, pónganmelo de, no lo sabía. Pero dato curioso es que un Excel, si ustedes le cambian el punto .xlsx a punto .zip, ustedes van a poder abrir el Excel como si fuera un zip. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo, como ustedes pueden ver, yo tengo una tabla de Excel con 4 valores, datos y 3 valores. Y del lado derecho, yo puedo ver la información del Excel como un archivo de XML. Esto se debe, y es a lo que mencionaba, que el Excel no es un archivo de texto plano. Como ustedes pueden ver, es un archivo zip que viene con muchos más archivos, que son metadatos, que son tipo de fuente, que son a lo mejor documentos adjuntos, que se guardan dentro de un archivo zip, el cual nosotros le llamamos Excel. Entonces, esa es la diferencia a nivel, ahora sí que código o a nivel informático entre un CSV y un Excel. ¿Ok? Fue un dato curioso que cuando yo lo conocí y fue hace como 2 meses, me hizo sentido muchas cosas que había vivido, ¿no? De por qué utilizar CSV y no Excel. Entonces, dato curioso. ¿Ok? Pasamos al siguiente punto. Ya tenemos entendido o tenemos claro eh, los tipos de datos o los tipos de formatos que nosotros tenemos. ¿Ok? A lo mejor todavía dicen, oye, pero ¿cómo puedo implementar tipos de formatos?
no necesariamente los implementas, más bien los archivos, los sistemas te dan esos tipos de formatos y el poder tener la noción de cuáles son los más útiles, pues son los que utilizamos. Pero ahora nos vamos al siguiente punto, que son bases de datos. Si ustedes recuerdan, y esto es lo que me gusta de esta imagen, paso número uno, tenemos miles de archivos, tenemos de diferentes colores aquí los bloques. Paso número dos, tenemos una base de datos. Como ustedes pueden ver, tenemos los archivos o los bloques igual. Ahora sí que dispersos, pero hasta cierto punto tienen un orden. Yo aquí puedo ver que los tengo separados por colores. Este tipo de agrupación es el concepto clave o es el fundamento o es la idea con la que se desarrollaron las bases de datos. Una base de datos se desarrolló con la intención de poder tener datos organizados en un sistema, ahora sí que organizado. De ahí viene el sistema de base de datos. Ahí viene el término de base de datos, de tener la información ahora sí que en un solo lugar. ¿Ok? Para eso, nosotros tenemos dos tipos de bases de datos. Hay muchos más tipos, hay 7 paradigmas que se les conoce de bases de datos, pero los más comerciales o los más comunes que nosotros tenemos son dos: bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales. Ahora, ¿por qué nos estamos yendo muy técnicos? ¿Por qué? Porque ahorita estamos en un punto, y lo digo ahorita 2025, porque hace 10 años, o inclusive 15 años, o inclusive empezando los 2000, no teníamos otra opción de base de datos más que Oracle. Aquellos que ya tienen tiempo en la industria recordarán que Oracle era, yo creo que la base de datos que casi todos utilizábamos y la principal que todos los sistemas utilizaban, ¿no? Pero a partir yo creo que de 2010, 2008 empezó a haber un empuje muy grande por herramientas más famosas o más comerciales como Microsoft SQL, ¿no? Ahora, ¿cuál fue o cuál fue la importancia de por qué ahorita todos utilizan SQL? La mayoría de las empresas utilizan SQL por dos motivos: porque es de Microsoft y número dos, porque tiene su versión gratuita, que es la versión de Express. Entonces, si ustedes quieren llegar y como consejo en algún momento a tener un software muy famoso, háganlo gratis y repártanlo o háganlo hasta cierto punto obligatorio, ¿no? Ese es ahora sí que porque casi todos utilizan Microsoft SQL dentro de muchos beneficios. Pero hablando de bases de datos, nosotros tenemos dos opciones muy buenas: bases de datos relacionales, que son las que nos permiten a nosotros el tener la información con la posibilidad de poder unirla, de relacionarla y poder llegar a aplicar conceptos como la normalización de datos, donde yo puedo tener, por ejemplo, eh, envíos, y los envíos yo no los guardo con la información del cliente. Yo hago una tabla de clientes y hago una relación para decir, ok, tráete la información de este cliente, tráete la información de envío. Entonces yo puedo llegar a normalizar la información. Y por otro lado, tenemos bases de datos no relacionales o que son de documentos. ¿Cuándo yo utilizaría bases de datos no relacionales? Cuando yo tengo la necesidad de guardar mucha información y no necesariamente de hacer relaciones entre ellos. Por ejemplo, datos de sensores, datos de monitoreo, temperaturas, muy, muy relacionado, muy de la mano a lo mejor con movimientos granulares donde lo que me importa es fecha y valor, ¿no? A lo mejor yo no necesito saber, ay, mira, ¿sabes qué? Es este sensor y este sensor tiene esta dirección. No, yo quiero tener una alta escritura y a lo mejor una baja lectura. Ese es el motivo principal de cuando yo tengo bases de datos no relacionales. Y el motivo principal para yo utilizar una base de datos es que me permita a mí estandarizar la forma en la que voy a consultar la información. ¿Ok? Cuando yo estoy estandarizando la forma en la que yo consulto la información, en vez de leer 50 archivos diferentes donde yo tengo las ventas por mes, yo voy a tener una tabla. Y en esa tabla yo voy a tener los rangos de fechas con los valores de ventas. Entonces, primer paso, yo ya tengo mis archivos. Segundo paso, tengo una base de datos. Ahora, ¿cómo llevo lo que viene siendo la información de datos a bases de datos? Ese va a ser el paso 3. ¿Ok? Yo tengo, dentro, aparte de las bases de datos, yo tengo otro concepto y vamos a verlo desde el punto de vista
Big Data, ¿ok? Cuando yo tengo bases de datos, yo estoy hablando a lo mejor de un sistema. Vamos a decir una empresa, una unidad de negocios donde yo tengo miles de ventas, a lo mejor millones de ventas, y luego yo tengo lo que viene siendo a lo mejor envíos, registros, compras, clientes. ¿Qué pasa cuando yo quiero almacenar esa información en un nivel mucho más grande, en un nivel mucho más controlado? El siguiente paso de una base de datos viene siendo un data warehouse. Un data warehouse es una herramienta diseñada para almacenar información en grandes volúmenes. Ahora, ¿yo puedo utilizar una base de datos como data warehouse? Sí. ¿Yo puedo utilizar un data warehouse como base de datos? Pues también tienen hasta cierto punto unas similitudes, pero ya cuando estamos hablando de hacer las cosas correctamente, y también aquí es donde viene el brinco de yo quiero brincar de una base de datos a un data warehouse para fines de cumplimiento, gobernanza de datos, yo ya tengo herramientas diseñadas específicamente para tener lo que viene siendo un data warehouse. Dos ejemplos viene siendo Snowflake y otro ejemplo muy bueno puede ser Apache Hive, ¿ok? Estas dos herramientas son, si mal no recuerdo, Snowflake también es de código abierto. Y aquí vamos a entrar en un tema muy importante, que de hecho lo voy a mencionar en el en el siguiente paso. ¿Cuánto me cuesta a mí tener una base de datos? Sencillo, muchas veces no te cuesta. ¿Por qué? Porque las herramientas no tienen licenciamiento, pero el problema es que tú tienes que tenerlas ahora sí que hosteadas en algún lado, ¿no? Y ahí es donde entramos a conceptos de on-premises, conceptos de cloud, proveedores de nube. Entonces, poco a poco vamos a ir madurando lo que viene siendo estos pasos, ¿no? Pero aquí ya estamos empezando a hablar de grandes ligas, ¿ok? El tercer concepto de bases de datos o de cómo organizar la información que nosotros tenemos es un concepto que se conoce como Data Lake. El concepto de Data Lake viene del concepto o de la filosofía de almacenar ahora, procesar después. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos registros de sensores en todo el mundo. Tenemos sensores a lo mejor de temperatura en todo México, toda Baja California. Y yo quiero analizar la información para un estudio donde quiero ver a lo mejor la tendencia de la humedad por todo el año, ¿no? A lo mejor yo no necesito estar analizando todos los días la lectura de los sensores, pero yo quiero guardar los registros. Aquí es cuando pasamos a un concepto que se llama Data Lake, donde yo tengo un repositorio centralizado donde yo archivo mis documentos o mis datos, que si volvemos a esta diapositiva, yo tengo CSVs, tengo Parquets, tengo TXTs o inclusive Exceles, y yo lo único que estoy haciendo es almacenar estos archivos. Yo no los estoy procesando, yo necesito un repositorio donde yo los pueda guardar y posteriormente yo los pueda analizar o yo los pueda cargar a una base de datos o a un data warehouse para su posterior, ahora sí que análisis. ¿Ok? Ahora, ¿qué opciones tengo? Tenemos dos opciones. Tenemos Microsoft, que viene siendo Blob Storage de Azure, o tengo Amazon Web Services con su famoso S3. Ahora, esas dos opciones son plataformas en la nube. Y yo mencioné que todo tiene su versión on-premise o tiene su versión gratuita, ¿verdad? Pues así es. Hay una herramienta que se llama Minio o MinIO. MinIO es una plataforma o una aplicación que te permite tener tu propio data lake alojado de forma local y viene con todas las conexiones y todas las facilidades que tiene Amazon Web Services con su S3, pero de forma local. ¿Ok? Te dan la facilidad a ti de tener un data lake en tu empresa local, que muchas empresas, y es algo muy común, no quieren utilizar plataformas en la nube, no quieren utilizar servicios en la nube por temas de cumplimiento. Entonces, MinIO es una herramienta muy útil para lo que es un data lake de forma local. ¿Ok? Ahora, pasos importantes o cosas importantes. ¿Cómo empiezo yo a utilizar una base de datos? Tres cosas. Lo primero que yo necesito para poder empezar a utilizar bases de datos
Obviamente, aparte de tener personas que sepan utilizar una base de datos, alguien que le dé mantenimiento, yo necesito principalmente saber si lo quiero de forma local o voy a querer manejarlo en la nube. Ya estamos hablando ahorita de conceptos muy importantes como el cloud computing, el cómputo en la nube o el entorno cloud. Si yo voy a empezar a manejar datos, ahorita es muy común que las empresas digan, no quiero hacer compra de servidores. ¿Por qué? Porque ahorita, y si regresamos al concepto de inteligencia de negocios, es tecnologías y herramientas. El tú tener todo esto te involucra ya sea un gasto en servicios en la nube o la compra de servidores. Los servidores son una computadora diseñada específicamente para cargas pesadas y mantener servicios disponibles 24/7, pero inclusive si yo soy una empresa pequeña y yo quiero a lo mejor no utilizar bases de datos de forma productiva o de forma muy formal, yo puedo tener bases de datos en una computadora local, ¿no? He conocido empresas que tienen bases de datos corriendo en computadoras con Windows XP todavía y empresas que cotizaban hasta cierto punto en la bolsa mexicana. Entonces, para tú llegar a empezar a utilizar bases de datos, no es tan complejo o no tienes que llevarlo al nivel de, ay, voy a rentar un servidor en la nube, voy a pagar miles de dólares por bases de datos. No, puedes tenerlo de forma local como de forma en la nube. Ahora, una vez ya teniendo esclarecido que dónde lo quiero yo, en base a lo que me diga mi negocio, voy a pasar al siguiente punto. Tipo, familia y licenciamiento. Aquí entramos al concepto de olor, color y sabor. Tipo, ¿qué tipo de base de datos voy a querer? Para eso yo tengo, como lo dije, relacionales, no relacionales, pero en realidad hay 7 tipos, 7 paradigmas, que así es como se le conoce, que son enfoques de bases de datos o formas en las que se diseña una base de datos. Entonces, yo necesito saber cuál es la base de datos que yo quiero utilizar o la que se adapta más a lo que yo quiero hacer. ¿Ok? Lo más rápido, Microsoft SQL con su versión Express, Postgres, para a lo mejor para código abierto. Y ya con eso yo voy a estar pasando a lo que viene siendo familias. SQL a lo mejor es de Microsoft, digo, SQL está por el lado de Microsoft, Postgres no está por el lado de nadie, creo que es de código abierto, entonces tú la puedes manejar sin estar casado con alguna familia de servicios. Pero también en entornos en la nube, Postgres es muy utilizado por Microsoft Azure y por Amazon Web Services, ¿no? Licenciamiento. Y hablando de Microsoft SQL, yo tengo la versión gratis, que es la versión web, digo, la versión Express. Tengo la versión estándar, que es la versión de uso comercial, con bases de datos mayores a 10 gigas. Y tengo la versión Enterprise, donde ya estoy hablando de cosas muy avanzadas como sharding, como cluster, como mirroring, espejeos, migraciones automáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tener una base de datos comercial, con licencia comercial, te cuesta, si no me falla la memoria, unos $3,000 al mes de forma local, o bien un pago a lo mejor de $1,500 con alguna modalidad de cal. ¿Ok? Entonces, estamos hablando ya de $1,500 por una base de datos. Ustedes me dirán, oigan, ¿vale la pena? Yo te diría, pues si lo necesitas, sí, ¿no? ¿Cómo vas a saber si lo necesitas? Volvemos a lo mismo. ¿Qué datos manejas? Ese es el punto de, ¿no? Nosotros vamos a ir pasando de paso en paso y en cada paso nosotros vamos a ir viendo cómo vamos madurando nuestro proceso. Y por último, y el más importante, y va de la mano de, junto con el personal humano, mantenimiento y respaldos. Yo, al momento de manejar bases de datos, voy a llegar a necesitar a lo mejor una persona que no sea necesariamente y exclusivamente para eso, pero yo voy a necesitar un DBA, un Database Administrator. Ahora, ¿qué es un DBA? Un DBA es la persona encargada de manejar lo que viene siendo las actualizaciones de la base de datos a nivel de software, a lo mejor los respaldos, a lo mejor dudas y preguntas muy específicas que yo voy a tener. Entonces, aquí ya estamos hablando de conceptos muy específicos como un DBA, que a lo mejor no lo voy a llegar a necesitar, pero es muy importante saber que hay
perfiles de trabajo dedicados específicamente al manejo de la base de datos. ¿Ok? Siguiente paso, análisis de datos. Ya que yo tengo mis archivos, ya que yo tengo mis bases de datos, nosotros vamos a pasar a análisis de datos. Y como vemos, análisis de datos, nos volvemos a la imagen, son las personitas tomando los bloques y armando algo con él. ¿Ok? Yo voy a tener a lo mejor los bloques separados y si lo queremos ver como una construcción, tengo todo el material. Y el analizar los datos es tomar la información y no necesariamente empezar a dar resultados, es transformarla, analizarla, ahora sí que detectar patrones y también extraerla. Para eso nosotros vamos a entrar en un concepto muy importante que vienen siendo los procesos ETL. ¿Ok? Los procesos ETL vienen de sus iniciales que son extraer, transformar y cargar. ¿Ok? Cuando yo quiero hacer una operación de tomar información de una base de datos y cargarla en otra base de datos o cargarla en algún lugar, yo voy a necesitar realizar un proceso que es el proceso ETL. Extraigo la información. ¿De dónde la puedo extraer? La puedo extraer de un sistema ERP, la puedo extraer de un data lake, la puedo extraer de una base de datos, la transformo, la puedo llegar a transformar miles de veces. ¿Qué es una transformación? Una transformación son las operaciones básicas: transformar, agrupar, sumar, pivotear, que también es una operación hasta cierto punto. Y ya una vez yo realice todas estas operaciones, yo voy a tener, viéndolo desde el punto de vista de manufactura, mi producto terminado. Mi producto terminado es mi información ya purificado, ya transformada, y por último la cargo. ¿Ok? Ahora, ¿qué herramientas tengo yo para poder utilizar los procesos ETL? Tengo muchas herramientas. Tengo tres. Una de ellas es de Microsoft de forma local, que es Integration Services. Esta herramienta me permite, y viene de la mano con SQL, me permite a mí hacer procesos ETL, agendarlos, diseñarlos y manejarlos con un control de versión. Tengo la versión en la nube que es Data Factory, donde yo puedo hacer la transformación o la orquestación de este tipo de procesos. Y yo tengo lo que viene siendo lo que es Apache Airflow, que es la versión de código abierto, open source, respaldada por Fundación Apache, para hacer este tipo de operaciones. ¿Ok? Cuando yo estoy hablando de procesos CTL, yo estoy hablando de, ahora sí que, formalidad, pero también estoy hablando de una herramienta que cualquier persona pudiera llegar a utilizar. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con eso? Yo no necesito ser una persona o una empresa muy grande para manejar procesos ETL. Yo tengo, por ejemplo, Apache Airflow, que es una herramienta gratuita que yo puedo instalar en una computadora, la puedo tener, y conociendo Python y la verdad con funciones básicas de Python, yo puedo llegar a empezar a hacer procesos o lo que vienen siendo flujos para yo poder hacer este tipo de operaciones. ¿Ok? Hay muchas más herramientas y estas herramientas vienen siendo, pues ahora sí que herramientas a lo mejor más específicas, herramientas de código cerrado o propietarias, las cuales se utilizan en el mercado. Entonces, cuando yo quiero empezar a hacer un análisis de datos, lo primero que yo tengo que llegar a hacer es tener, pues ahora sí que mi proceso de transformación, mi proceso ETL. ¿Ok? Si yo quiero llegar a migrar información, migrar datos, centralizarlos en alguna base de datos para luego ya consultarlos, o inclusive quiero empezar a detectar patrones, yo voy a necesitar un proceso ETL para poder depurar esa información que muchas veces no me sirve. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, y volvemos al tema de los sensores. ¿Qué pasa si yo tengo a ciertas horas del día un pico en, en algún parámetro que yo estoy evaluando? A lo mejor ese pico viene siendo por alguna condición muy específica que me va a dañar en mi estudio. A lo mejor, no sé, es un sensor de temperatura que curiosamente a esas horas se reinicia y yo tengo cero lectura. Entonces,
yo voy a poder hacer mediante mi proceso ETL ese análisis de, ok, voy a filtrar información, voy a agrupar información de una forma mucho más digerible y por último voy a, ahora sí que prepararla para el paso siguiente, que es la visualización. ¿Ok? Ahora, dentro de los chicos pesados o las herramientas avanzadas, cuando nosotros ya estamos en el mundo del análisis de datos o en el mundo de la ingeniería de datos, que viene siendo el poder hacer este proceso de ETL, nosotros vamos a empezar a manejar millones de registros, ¿ok? Me tocó trabajar, tuve el gusto de trabajar en una empresa que manejaba, no llegaba a billones, pero creo que manejaba 25 millones, 26 millones de renglones y tenían que hacer cálculos y tenían que entregar reportes con Power BI de esa información. Para eso nosotros teníamos, antes de poder entregar el resultado final, teníamos esa información almacenada en un data warehouse. Nosotros extraíamos la información por, por periodos, quiere decir que una vez a la semana actualizábamos únicamente la última semana y lo íbamos dejando en el data warehouse para luego posteriormente hacer agrupaciones y reducir pesos, ¿no? Pero estamos hablando de procesos que duraban 8 horas. El proceso únicamente de extraer la información y cargarlo en la base de datos para la consulta tardaba 8 horas. Las otras 16 horas eran 8 horas para poder estar recibiendo los archivos y otras 8 horas para que el equipo de análisis de datos o de inteligencia de negocios utilizar el archivo, ¿no? Entonces, estos volúmenes son pequeños comparados con el término que en realidad involucra Big Data, ¿ok? Y cuando nosotros estamos hablando de Big Data, de volúmenes inmensos, nosotros ya estamos hablando, oye, nosotros ya necesitamos herramientas profesionales. Y no tanto profesionales porque las otras no lo sean, sino para, para ese tipo de actividades, ahora sí que de gran volumen, que necesitan ahora sí que todo el poder de cómputo. Para eso nosotros tenemos Apache Spark. Apache Spark es un motor de procesamiento de información que me permite a mí hacer análisis con un concepto que se llama distribución. Y ya son conceptos a lo mejor muy avanzados que inclusive yo la verdad no sé cómo funcionan a nivel de sistema. Sé lo que hacen y cómo funciona, pero no tengo idea de cómo estén desarrollados. Pero son conceptos muy sofisticados, muy avanzados que nos permiten a nosotros procesar información de una forma tan maravillosa que yo puedo tener millones de datos o inclusive billones de datos listos en tiempo récord, ¿no? O lo que yo consideraría tiempo récord. Y el segundo, que es una herramienta también muy avanzada, viene siendo Apache Kafka. Nosotros cuando estamos hablando de volúmenes grandes de información, yo estoy hablando de también de una arquitectura o de una infraestructura que pueda soportar el poder hacer procesamiento por batches o por lotes de información. Ahí es donde nosotros tenemos herramientas como Kafka que me permiten a mí separar la información en grupos y poder procesarla y retenerla durante cierto tiempo en lo que terminan mis procesos, ¿ok? Entonces, el llegar a utilizar Spark o el llegar a utilizar Kafka ya son, ahora sí que, cosa seria, ya estamos hablando de grandes volúmenes, pero también cualquier persona está en toda la libertad de utilizar Spark para sus procesos. Y aquí es donde viene lo bonito del software de código libre. Spark y Kafka son gratuitos. Tú puedes utilizarlo sin costo, más que el único costo de tú implementarlo, tú configurarlo. Y son herramientas que, aunque sean de código abierto, que son soportadas por a lo mejor por la comunidad o por ciertas organizaciones, son utilizadas en sector empresarial de alto volumen. ¿Ok? Ahora lo siguiente, ¿cómo puedo empezar yo con el análisis de datos y con mis procesos ETL? Sencillo. Primer pregunta, ¿lo quiero local o lo quiero en la nube? Lo quiero local, quiero un servidor dedicado, quiero una computadora dedicada que está haciendo estas operaciones. Voy a tener una computadora de un usuario que va a estar haciendo estas operaciones. Mi computadora va a ser la computadora que va a tener este tipo de procesos. O voy a cederle toda esa carga de infraestructura a la nube.
Obviamente, el utilizar la nube involucra costos y con esto ya estamos hablando de costos de $2,000 al mes, $5,000 al mes, almacenamiento, cómputo, y estamos hablando de costos a lo mejor elevados para a lo mejor una empresa pequeña, pero hasta cierto punto justos para empresas donde manejan volúmenes muy grandes y que tienen ahora sí que un nivel crítico de entregar resultados. ¿Ok? ¿Qué es lo siguiente que yo ocupo? Desarrollo, mantenimiento y mejoras. Cuando yo ya estoy hablando de tener una infraestructura o de tener mi paso de análisis de datos, yo ya voy a necesitar personas que puedan dedicarle ahora sí que tiempo completo a estas operaciones. ¿Ok? Voy a necesitar personas que puedan llegar a desarrollar nuevos procesos, que puedan llegar a actualizar los procesos que ya existen. Y va a ser algo muy importante, el mantenimiento. Los archivos pueden cambiar de un momento a otro, de una versión a otra de sistemas, y yo voy a necesitar poder tener esa resiliencia en poder actualizar mi información. ¿Ok? Y por último, esas palabras tan bonitas que se escuchan y que son muy modernas, Data Science, Machine Learning e inteligencia artificial. Yo puedo llegar a utilizar estos tres conceptos dentro de mi paso de análisis de datos, claro que sí. ¿Puedes utilizar inteligencia artificial? Claro que sí. ¿Puedes utilizar data science? Claro que sí. ¿Cuál es el problema? Que el llegar a utilizar estos conceptos y no tener una madurez en formatos, en tipos de formatos, en tipos de documentos, en tipos de archivos, o no tener una estandarización en bases de datos, o no tener una base de datos como tal, me va a dar a mí una posibilidad de tener un error. ¿Ok? Y esto se los comparto también como experiencia en un proyecto en el cual estamos participando. La inteligencia artificial empezó a darnos errores. Tenemos un modelo que estamos entrenando de inteligencia artificial. Nos daba errores porque la información que le compartíamos era en PDFs y era información, muchos registros. Tuvimos que hacer una conversión de PDF a otro formato mucho más amigable para la inteligencia artificial, que en este caso pues eran TXTs y HTML. ¿Ok? Entonces nosotros aquí ya estamos hablando de, ok, quiero utilizar tecnologías nuevas, sí, pero tengo que tener paso uno datos y paso 2 bases de datos listos, ¿no? E inclusive paso 3 análisis de datos. El siguiente, y nos regresamos al primer punto, digo, a la presentación, visualización de datos. Yo ya tengo todo construido, yo ya tengo un objeto, yo ya tengo una casa, yo ya tengo unos gráficos. Entonces, yo paso a lo que viene siendo la visualización. Para visualización, yo voy a tener lo que viene siendo lo que es las tres herramientas, ahora sí que lo que yo le llamo el top 3. Power BI de Microsoft, Looker de Google y Tableau de Tableau. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos hablando ya de visualización de datos, ya para eso nosotros tenemos nuestros formatos estandarizados, tenemos nuestras fuentes de datos, nuestras bases de datos, nuestro data warehouse, tenemos todo unificado. Hasta ese punto, yo ya me puedo dar el lujo de utilizar una herramienta de visualización. ¿Ok? Yo puedo llegar a tener un dashboard que se conecte a cientos de archivos, pero no va a ser lo más útil a nivel productivo. Yo para poder tener un reporte, a lo mejor no tanto que sea bonito, pero que sea eficiente, yo necesito tener buenas prácticas. Aquí es donde ya viene el desarrollo de reportes, el utilizar DAX, el utilizar el lenguaje de Tableau y el yo tener esas buenas prácticas y el entendimiento de, ok, necesito manejar texto o necesito manejar numérico, ¿ok? Durante uno de mis proyectos estuvimos trabajando para una empresa que manejaba, yo creo que 20 bookmarks en un Power BI y aparte tenía fácil 150 visualizaciones por bookmark en una sola pestaña. Entonces, para dar los formatos, ellos utilizaban unos switch case muy feos, convertían numérico a texto, agregaban formatos de número y el Power BI tardaba, y no les miento, no cargaba ese Power BI, tenían una capacidad de análisis services de, creo que era S8, que es la más grande, y no cargaba.
En ese punto tuvimos que entrar a rediseñar el Power BI, tuvimos que llegar al punto en el que literalmente buscábamos cuál era la forma más eficiente para Power BI de leer valores. Teníamos que ver el switch case, cómo se comportaba, si nos convenía utilizar un if o un switch. Tuvimos que cambiar lo que vienen siendo los IDs de texto a numérico, porque era mucho más fácil computar enteros que computar strings. Las condiciones las hacíamos diferente, entonces el llegar a manejar un Power BI es sencillo, sí, pero el llegar a manejar performance dentro de Power BI con conceptos como Big Data tiene su chiste. Y la verdad, ya entramos en conceptos de computación o de informática que a todos nos caerían bien o que a todos nos caen bien, que son tipo de datos, que son, por ejemplo, el integer, el float, parchar, char. Entonces, son conceptos que a lo mejor son muy específicos de computación, pero si llegamos a tener una buena noción, nos van a ser muy útiles. ¿Ok? Una vez teniendo y nosotros habiendo escogido una de estas tres opciones, nosotros ya vamos a tener nuestro gráfico bien bonito, vamos a tener nuestra tendencia, vamos a tener nuestro trend y vamos a tener lo que a lo mejor muchas personas dicen, ya tengo inteligencia de negocios, ya tengo mi gráfico, aplico business intelligence, pero no. El paso siguiente es el paso más fundamental que toda empresa para poder llegar a utilizar business intelligence necesita tener, contar historias. Nosotros ya que tenemos nuestro gráfico, tenemos que tener la posibilidad de entender ese gráfico y llevar lo que es nuestra información y nuestro análisis a una siguiente etapa. Para mí en lo personal, un gráfico bonito no es tan útil si no tienes un plan de acción y no tienes ahora sí que una metodología para llevar a cabo mejoras o inclusive si no tienes un seguimiento de, ¿ok? Si nosotros llegamos a estar en lo que viene siendo una empresa y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Aquí está el gráfico de ventas. Y lo vemos y decimos, ay, mira, ya subieron las ventas. Sí, pero si nosotros llegamos a tener tendencias, si nosotros llegamos a tener parámetros, nosotros podemos llegar a identificar a lo mejor esos famosos conceptos 80-20, ¿no? 80% de ventas, 20% de clientes, segmentos de mercado. Nosotros ya vamos a poder empezar a contar historias y aquí es donde nos volvemos un elemento, ahora sí que multidisciplinario, que puede llegar a utilizar la inteligencia de negocios, no solo para hacer gráficos, sino para estar en la toma de decisiones. Si volvemos a lo que viene siendo el concepto o la descripción que nos dio ChatGPT, fue toma de decisiones para el negocio, ¿no? Estamos hablando ya de agilidad en toma de decisiones, capacidad de toma de decisiones acertadas y el contar historias nos va a permitir a lo mejor no a nosotros tomar las decisiones, pero el sí presentar esas propuestas de una forma acertada. ¿Ok? Ahora, antes de llegar a contar historias, yo les quiero presentar cómo se ve una arquitectura muy real para una empresa que maneja Business Intelligence. ¿Ok? Nosotros, como podemos ver, tenemos todas las etapas. Aquí nosotros tenemos nuestras fuentes de datos. Nuestras fuentes de datos, como yo les comentaba, pueden ser archivos, otras bases de datos, pero también puede llegar a ser eventos, pueden ser lecturas de sensores, pueden llegar a ser todos tipo de registros. Entonces, cuando yo tengo los datos y yo ya los tengo inclusive en una base de datos, yo me voy al siguiente paso, como les comentaba, que viene siendo la ingesta o el análisis. Si yo llego a tener todo esto ya cubierto, yo ya voy a empezar a manejar lo que viene siendo el, mis pasos ya listos, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos Machine Learning, tenemos analítica avanzada, que viene siendo lo que habíamos mencionado, análisis de datos, y por último yo tengo la visualización. Yo tengo ya en este caso lo que es Power BI, yo ya tengo todas mis herramientas listas para presentar la información y así es como yo estaría viendo una arquitectura formal basada en Microsoft.
¿ok? Todo esto es cómputo en la nube. Esta arquitectura yo le doy que cuesta al mes unos 35,000, 50,000 dólares. Mantenerla. Fácil, 50,000 dólares. Ustedes me dirán, oye, pero ¿por qué mucho? Pues porque estamos hablando de aplicaciones, a lo mejor teras de información, cientos de gigas. Entonces yo ya estoy aquí en una operación no solo de infraestructura, sino también de nómina, servicios, licenciamientos que tengo que pagar. ¿Ok? Ahora, ¿cuál viene siendo su versión económica o su versión barata? Nosotros para poder tener una arquitectura que me pueda soportar Business Intelligence, yo tengo en este caso versión gratuita, donde yo tengo herramientas como Hadoop, tengo Hive, tengo en este caso Spark, también para hacer mi procesamiento de datos, tengo bases de datos relacionales o no relacionales. Entonces, todo esto que yo tengo aquí, ¿cuánto me costaría el licenciamiento? Cero. Todas estas herramientas que vienen aquí son gratuitas, no tienen ningún costo, pero obviamente lo barato sale caro. Si yo no tengo que pagar licenciamiento, yo tengo que darle soporte yo mismo. El soporte a lo mejor es limitado. Tengo que buscar personas que puedan manejar estas herramientas. Y la verdad es que eh, muchas personas en el mercado laboral están acostumbrados o tienen experiencia en las herramientas convencionales. Entonces, al tú tomar una decisión de qué herramienta vas a utilizar, nosotros tenemos que estar teniendo en consideración lo que viene siendo el mercado que yo puedo cubrir, ¿no? Para contratar personal, ¿ok? Una arquitectura como esta, ¿qué me puede otorgar a mí? Me puede otorgar un análisis de datos de fácil, yo creo que millones o billones de registros, teras de información los puedo procesar con esto fácil, rápido, no estoy seguro, pero sí los puedo procesar y yo puedo llegar a entregar información ejecutiva perfecta. ¿Por qué perfecta? Porque yo voy a tener análisis de datos, procesos CTL, voy a buscar errores, los voy a filtrar, voy a hacer a lo mejor correcciones en caso de que números de clientes vengan incorrectos, voy a hacer agrupaciones, voy a reducir información. Y todo eso me va a permitir a mí en empresas grandes hacer una toma de decisiones rápida. ¿Ok? Una vez que yo tenga lo que es todo esto listo, ya miramos una arquitectura completa. ¿Qué sigue? Esto es lo importante de contar historias. Yo cuento una historia y no solo cuento, también propongo. Yo voy a poder utilizar la mejora continua, voy a poder hacer el proponer, el tener la iniciativa y el entender el tema para poder llevar a cabo acciones que me permitan a mí realizar acciones específicas, quirúrgicas en poder corregir algún problema. Toma de decisiones con datos y fundamentos. Yo voy a poder tomar decisiones basadas no solo en mis sentimientos, sino en fundamentos y en datos que me van a respaldar a mí para poder tomar una decisión acertada. Agilidad en la toma de decisiones. Lo peor que puede tener un negocio es no tener claridad y no poder tomar una decisión fácil y rápido. La agilidad me da eso, el yo poder cambiar a lo mejor el giro del negocio, el poder evitar alguna racha, el poder prepararme para alguna temporada baja y yo para eso voy a tener la agilidad en poder tomar esas decisiones. Y todo esto finaliza con inteligencia de negocios. Inteligencia, decisiones inteligentes, decisiones listas, decisiones ágiles, todo aplicado para el negocio y para la compañía. ¿Ok? Yo ya fui recorriendo los 5 pasos que nosotros seguimos desde mis archivos hasta mi toma de decisiones y por último yo tengo como resultado la inteligencia de negocios. Y lo más importante, ¿cómo sé si estoy listo para hacer inteligencia de negocios? Si yo veo y si yo sé que no tengo todos estos puntos hasta cierto nivel, yo necesito empezar a implementarlos. No necesito tener millones de dólares en inversión, no, pero yo necesito por lo menos tener algo que funja como base de datos. Oye, pero no puedo, no tengo dinero para tener una base de datos. Son gratis. Pero ¿dónde la instalo? En tu computadora. Pero ¿y cómo hago los reportes? Power BI es gratuito. No, pero es que quiero toma de decisiones. Tienes el reporte, tienes la información, tienes los procesos, estás listo. Pero es que no sé qué hacer con ellos. Ah, ok. Eso ya, ahora sí que sí es parte de la inteligencia de negocios el tomar decisiones acertadas, pero tú ahí ya estás diciendo, ok, tengo el reporte, pero no sé qué hacer con él. Ok, necesitas
una asesoría, necesitas contactar un externo que te ayude en esa toma de decisiones. Y tú teniendo la información en la mano, vas a poder agilizar mucho más fácil una toma de decisiones. Si no es por ti y pides por un consultor, tú le vas a entregar todo lo que necesita para agilizar esta toma de decisiones. ¿Ok? ¿Preguntas? Sí, claro que sí. Aquí tenemos varias preguntas. Te comparto la pregunta de Matilda Almeida. Buenas tardes. ¿Qué software de BI recomienda para gestión de KPIs para una empresa en crecimiento que no sea Power BI ni Tableau? Ok, si no quieres llegar a utilizar ni Power BI ni Tableau, la verdad va a depender mucho de lo que quieras concretar o por qué no quieres utilizar ni Power BI ni Tableau. Hay herramientas, por ejemplo, está Looker, que es de Google, con el problema que es en la nube. Está Grafana, que se puede instalar de forma local, pero ocupas instalarlo, si mal no recuerdo, creo que nomás es para Linux. Pero aquí viene ahora sí que qué es lo que quieres concretar, ¿no? Si lo que quieres a lo mejor es tener tus dashboards mostrados en un panel en una televisión, puedes utilizar Grafana, Grafana es muy útil. Si lo que quieres a lo mejor es utilizar esa granularidad de, ok, quiero filtrar y quiero poder jugar y todo eso, Power BI la verdad es ahora sí que la herramienta genérica, ¿no? Entonces todo dependería más que nada del por qué no Power BI ni Tableau, ¿ok? Perfecto, muchísimas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta. Nos comenta David Arguilés. Eh, Hola, buenas tardes. En lo que comentabas, el sistema ahí que estaba dando, el sistema del que estaba dando un error, ¿era un sistema cerrado o era abierto? Si fue abierto, ¿cómo se llamaba? Y si fue cerrado, ¿en qué se hizo? Se refiere a los del PDF que el sistema no podía leer y se tuvo que hacer en HTML. Y el otro, si se tuvo que hacer manual el cambio de dato por dato o si también se utilizó otro sistema para poderlo transformar. Ok, ok. El programa que se estaba utilizando era un modelo, era literalmente un modelo de inteligencia artificial. Creo que estábamos utilizando un modelo de Olama, o no recuerdo si era uno de ChatGPT. Era un modelo personalizado que estábamos haciéndole el fine tuning. Eh, para poder hacer ese fue el modelo, creo que si era ChatGPT, era el 4 o el 3.5 y era para fine tuning. Ajá. Y para hacer la conversión de PDF a HTML, ¿qué tuvimos que hacer? Y aquí es donde viene lo bonito o lo feo. A lo mejor sí hay herramientas, pero las herramientas que encontrábamos no nos funcionaban porque teníamos que convertir, eran creo que 500 hojas de PDF. Lo que tuvimos que hacer fue, y no sé si a lo mejor fue la forma en la que nosotros lo manejamos, utilizamos una herramienta en Python, utilizamos un OCR, que es un lector óptico de caracteres. Con eso le extraíamos la información porque era en tablas y la vaciábamos en un archivo de HTML para poder tener esa visualización aparte en navegador web para poder hacer la depuración, el poder cargarlo. Entonces fue algo meramente manual que tuvimos que hacer, pero con código. Y eso es lo bonito de todo esto, que llega un punto en el que tú tienes a la mano ahora sí que todas las herramientas que es un lenguaje de programación y tú puedes hacer y deshacer lo que tú necesites, ¿no? Pero sí, así fue como lo convertimos de PDF a HTML. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta de Melissa Félix. Dice, buenas tardes. ¿Cuáles son las mejores prácticas para validar la integridad y consistencia de los datos después de aplicar filtros en un pipeline de Big Data? Ok, lo que nosotros utilizamos y lo que utilizamos en mis anteriores trabajos fue que primero filtrábamos los registros y literalmente filtrábamos, digo, contábamos todos los registros, sumábamos varios valores, nosotros decíamos, ok, tengo 1 millón de registros, esta columna que es la más fácil me dice que son 7.4 millones de moneda cantidad. Y una vez que filtrábamos, nosotros mirábamos, ok, ¿cuáles campos quité yo? Ah, pues mira, yo quité 3.500.
hacía el filtro inverso y yo validaba uno contra el otro, ¿no? Eso era a nivel de integridad de datos. El segundo era de, ok, yo sé que tengo 5 archivos que más o menos tienen esta cantidad de registros. Yo tengo un estimado de que la mitad van a tener estas condiciones, entonces si se me llegaban a disparar o inclusive no me llegaban a cuadrar, nosotros teníamos formatos de validación a nivel grupo, teníamos muchos archivos, ahora sí que manuales, pero que nos daban esa granularidad de, ok, ¿dónde tengo la discrepancia? E inclusive lo que hacíamos era que comparábamos el sistema inicial, que era un data warehouse, contra el sistema final, que era una base de datos, y filtramos en el data warehouse para ver que lo mismo que yo había filtrado me diera, ¿no? Entonces, suena como algo manual, sí, sí lo era, pero lo teníamos que hacer porque eran unos reportes semanales de venta que se entregaban para ventas de todo Estados Unidos, ¿no? Entonces, uno conforme va avanzando va encontrando los mejores métodos, las mejores prácticas, y la ventaja que tenemos es que tenemos, ahora sí que en este tipo de negocios o en este tipo de profesiones, todavía no estamos en un punto donde hay una metodología exacta que no llegue a fallar. Todavía estamos utilizando métodos de hace años, como comparar lo que vienen siendo la cantidad de peso de archivos para ver que se estén transfiriendo bien. Entonces tenemos muchas formas de poder validar la integridad de los datos. Muchísimas gracias. Pasamos a una siguiente pregunta. Nos comparte Ana Luisa, que todo le ha parecido bastante interesante, particularmente pues sabe y conoce que hay muchas aplicaciones, pero desde su perspectiva le gustaría conocer qué herramienta sugiere que no sea costosa y de uso efectivo para hacer un estudio de mercado internacional. Ok, excelente. Mira, en este caso, herramientas de bajo costo, nosotros tenemos para llegar a procesar datos, tenemos Apache Airflow, que es para hacer esa orquestación de datos de extracción, transformación y carga. Y también yo tengo lo que viene siendo inclusive Prefect, que es una herramienta un poco más nueva, que también me permite a mí hacer esa orquestación de procesos CTL para, primero que nada, hacer la extracción y transformación. Y que no sea costoso, también tenemos, por ejemplo, yo siempre recomiendo Postgres como base de datos porque es, pues ahora sí que gratuita, eh, para grandes volúmenes, a diferencia de SQL que a los 10 gigas te topa la versión de Express. Postgres es muy bueno. Para análisis de estudios de mercado, todo va a depender de, ahora sí, qué necesitas tú para hacer esos estudios. ¿Quieres ver tendencias? Pues tienes herramientas como Power BI, tienes herramientas, por ejemplo, como Tableau, pero Tableau, pues ahora sí que es de paga. Entonces, yo recomendaría mucha información. Si llegas a necesitarlo, algo como Prefect para extracción, transformación y carga para orquestación, Spark como motor de procesamiento de datos, pero ya es un volumen muy grande. Puedes inclusive utilizar Pandas o Dask para hacer ese tipo de operaciones sin tener un impacto, yo creo que muy pesado. Power BI, la verdad, para la versión de escritorio te pudiera ser bastante buena. Entonces, yo creo que esas son como las alternativas que pudieras llegar a utilizar de forma, ahora sí que no informal, pero de forma inicial en lo que vas creciendo tu arquitectura, ¿no? Muchas gracias, Ana Luba Yakusic, por tu pregunta. Y tenemos una última pregunta, por aquí, y quisiéramos que nos compartieras tu opinión. ¿Tú consideras que la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia de negocios o no es correcto verlo así? Yo creo que son dos cosas muy diferentes en el sentido que la inteligencia artificial viene siendo ese razonamiento con la información o viene siendo esa versión sintética del razonamiento humano. Entonces, la inteligencia artificial lo que pudiera llegar a reemplazar muy probablemente es el paso de hacer ese análisis por parte del humano, ¿no? Bueno, es que la inteligencia artificial pudiera llegar a hacer todos esos procesos de forma manual. No creo que lo llegue a reemplazar. La inteligencia de negocios dentro de sus procesos y de sus ramas tiene la ingeniería de datos
Y ahorita el principal problema que tiene la inteligencia de negocios es que los volúmenes son inmensos. Y ahorita yo sí puedo decir que un modelo de inteligencia artificial no va a poder procesar una fuente de datos de Big Data. No la va a llegar a poder a procesar. Porque inclusive herramientas de minería de datos tardan horas o días en procesarlo. Entonces, lo que sí pudiera llegar a reemplazarse es teniendo tú tu tablero de inteligencia o sea, con inteligencia de negocios, que se reemplace la necesidad de interacción humana en hacer esa toma de decisiones. Yo diría que se pudieran llegar a complementar de una forma muy útil para hacer esa operación. Pues excelente. Queremos agradecerte, Bruno Armando Ruiz Sandoval, por esta tan interesante conferencia. Tengo lo necesario para utilizar la inteligencia de negocio. Creo que ha sido muy motivador y ha sido, pues, ayudarnos a clarificar los diferentes instrumentos que podemos nosotros utilizar y pues a todo nuestro público los invitamos a que pues sigan con esta emisión de Negocios Extraordinarios y le pedimos a la doctora Paulina Vargas nos dé el cierre final. Muchísimas gracias. La verdad, Bruno, creo que ha sido una tarde muy enriquecedora. Creo que sobre todo para aquellos que a lo mejor teníamos un poquito de confusión con respecto a la terminología o dónde encajaba el proceso o en qué punto me encontraba o qué tenía que pedir o analizar desde mi empresa, pues ha sido bastante eh, luminiscente, ¿no? En el sentido de saber exactamente cuál es el paso que tengo que tener y lo más importante es saber que realmente no se necesita una estructura costosa para poder implementar la inteligencia de negocios. Creo que esto ha sido algo de gran valor para toda la audiencia, el saber que realmente se cuentan con las herramientas que están allá afuera y que solamente es cuestión de realmente uno ponerse a la práctica y de realmente hacer un máximo aprovechamiento de la información que ya contamos de una manera crítica, objetiva y estratégica. Así es que nos sentimos muy contentos de, pues, de haber contado con tu participación y bueno, pues agradecida siempre con la audiencia por querer participar con nosotros. Los queremos invitar para nuestra próxima charla que se llevará a cabo el 5 de noviembre. Vamos a hablar de blockchain en servicios públicos, innovación y eficiencia para pymes y gobiernos locales. Nos acompañará el doctor René García Reyes y pues otra vez, muchas gracias, excelente noche y gracias Bruno de nuevo por acompañarnos. Nos vemos pronto. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias a todos.